11:14 en toda la República Argentina, 12:09 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros el candidato a gobernador por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bienvenido, Axel. ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, quiero empezar por algo que por supuesto es un suceso, que es la decisión de ser candidato, pero un proceso anterior de recorrer la provincia, pensar en la posibilidad de ser candidato. No es que uno dice voy a ser candidato a gobernador en una provincia que tiene 135 municipios, hay que recorrerla, conocerla. ¿Cuál fue el primer día o cuál fue el punto de partida? Mira, tiene esas cosas que a veces en la historia, en la trayectoria de uno, cada uno que estudió una carrera o que decidió trabajar de algo, después va escribiendo la historia de cómo se fue gestando, porque son cuestiones y decisiones individuales, una suma de cosas. Alguno habrá tenido alguna vez, no sé, una revelación, una epifanía, quiero ser tal cosa. Y en la política argentina existe bastante. Hay tipos que te dicen yo quiero ser presidente desde los 12 años y están con eso. No es mi caso, ni para ministro, ni para candidato a gobernador. Esto fue un poco natural, continuación del periodo anterior, porque yo termino de ser ministro y a los pocos días de eso el gobierno de Macri toma las primeras medidas, que fue lo de abrir el cepo, el famoso abrir el cepo, que era una gesta sanmartiniana de somos libres, podemos, pero yo lo que observé es que devaluó 60%. Entonces, una medida que en nuestro gobierno hubiera sido mala, una devaluación, porque si vos devaluás 60%, la demanda de dólares cae, pues la gente no tiene plata, como pasa ahora. Ahora no hay un tema de que lo dejan o no lo dejan comprar dólares. La gente no puede ahorrar, no puede pagar la tarifa de luz, entonces menos va a poder la señora, la jubilada, ir a comprar 50 dolaritos. Dejó de ser un problema el ahorro en dólares porque destruyeron el ahorro. Entonces, en ese momento toman esa medida, yo lo escucho en las radios, en los diarios, y todos festejando. Y yo digo, pero pucha, devaluaron un montón, que es mala noticia en la Argentina. Y al mismo tiempo abrieron la entrada y salida de capitales, que va a generar una bicicleta financiera del demonio. Entonces, ese día, que creo que fue el 16 de diciembre del 2015, yo recibo una invitación de unos vecinos de Parque Centenario, creo que era la asamblea de Parque Centenario. Sí. Y yo digo, bueno, había pensado no hablar, ¿no? Un tiempo, claro, después de la gestión, era lo lógico. Pero digo, si las cosas que hacen las van a informar así, y van a hacer una cosa, informar otra, porque a nadie le avisaron que a partir de ese momento estaba abierto el dique de la entrada y salida de capital, de la timba. Y lo hicieron con resoluciones del central que nadie se enteró y no salió en los diarios. Entonces yo digo, bueno, voy a ir a hablar a una plaza, me paré en esa plaza, en realidad me invitaron, la anécdota divertida, capaz la conocen porque la conté alguna vez, me invita a un grupo de vecinos a tomar un mate y a charlar con ellos. Voy con mi familia en el auto, estoy llegando a Parque Centenario y no había dónde estacionar, entonces yo digo, che, justo me invitan un día que hay un recital o un algo, y al final iba con los chicos, empiezo a buscar, claro, los compañeros, qué macanudo, no sé, qué ojo, termino estacionando y había como 12.000 personas, ahí están las fotos, una cosa de loco. Entonces registro que hay un interés de una parte importante de nuestra sociedad, a pesar del resultado negativo de las elecciones, Macri gana por 1,5 puntos, de escuchar, entonces a partir de ahí empiezo a recorrer el país, pero sobre todo la provincia. ¿Y por qué la provincia si vos sos un tipo de Ciudad de Buenos Aires? O sea, no es la crítica pasado con muchos políticos de la oposición, oficialismo, no es la cuestión del cambio de distrito, pero ¿por qué la provincia y no la ciudad, por ejemplo? Mira, porque la provincia tiene un atractivo y unas particularidades que a mí no es que me enteré ahora de que existe. Fui ministro de Economía de Argentina. Mi obsesión era poner en marcha un aparato productivo más sofisticado, ¿Y dónde está la industria argentina? ¿Dónde queda? ¿Cuál es la dirección provincia de Buenos Aires? No es toda la industria, pero mira, 40% de la población más o menos, bueno, la industria más. El famoso conflicto con el campo. ¿Dónde está la pampa húmeda argentina? Bueno, está un poco en Córdoba, un poco en Santa Fe, región centro, pero está en la provincia de Buenos Aires. Es el corazón productivo de la Argentina. Si vos querés conocer cómo está el estado de la industria, el estado del campo, obviamente, y después, mirá más, cuando algo se produce en una provincia del interior se le llama economías regionales. Claro. O sea, ¿dónde está el corazón productivo de la Argentina? Sin menospreciar a ninguna provincia, está en la provincia de Buenos Aires. O sea que yo ya siendo ministro,
40% de mi actividad de ministro estaba dirigido en la provincia de Buenos Aires. No era que yo trabajaba en República Dominicana y me dijeron, era ministro de Economía de la Argentina con un especial interés en la producción, en la planificación del desarrollo, en la infraestructura, todo el lío de YPF que tiene que ver con, bueno, es provincia de Buenos Aires, está en Neuquén, pero la salida al puerto, la infraestructura argentina, los ferrocarriles, toda provincia de Buenos Aires son temas centrales. Yo soy un apasionado de la historia económica, de la geografía económica y social. Y bueno, y la verdad es que la provincia de Buenos Aires representa... Ahora, es muy heterogénea la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo Bahía Blanca que Quilmes, no es lo mismo la costa atlántica que Tigre, incluso en el conurbano, norte-sur, en lo que es la primera sección, la tercera sección. Hace falta recorrerla mucho para darte cuenta de que incluso lo que puede ser favorable para un distrito puede ser perjudicial para otro. O sea, por ejemplo, hay municipios divididos por una calle o por una avenida. De un lado es Pilar, hay provincias, porque con La Pampa el límite es una línea, digamos, que pasa por un por un lugar geométrico, ¿no? Sí. Mira, dos cosas. Primero, sobre mi pertenencia a la provincia. Dos cosas o tres que quiero decir. La primera es que mi familia paterna es de Coronel Suárez. Ahí están enterrados. Bueno, mi abuelo después se vino a Buenos Aires, pero ahí estaban todos los tíos, todo. Segundo lugar, que, y esto lo conocés por cuestiones, me parece, que no sé si lo conoces, pero yo tuve toda mi vida una casa en Merlo Gómez, que era la casa de fin de semana, porque tenían dos casas mi viejo, y ahí íbamos desde viernes hasta lunes, o sea que ahí pasé toda mi infancia. No es que... Por otro lado, es verdad que la General Paz, entre los límites medio arbitrarios está la General Paz, que tampoco es que alguien que vive en Vicente López, con respecto a alguien que vive en el barrio de Saavedra, habla otro idioma, digamos, o conoce otra realidad. La verdad que es un límite bastante caprichoso y difuso entre la provincia y la ciudad. Hay como todo un tema que es legal. Bueno, los requisitos legales los cumple. Después la familia de mi mujer es de Pilar, y ella tiene una casa en Pilar, lo mismo que yo heredé la otra. Sí. O sea que también, viste, se arman estas cosas, como si vos fueras porteño y entonces conocés Corrientes y Callao y, claro. Bueno, no sé, me parece también que hay un poco de... A ver, la que es hoy gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vicejefa de gobierno, porteño, hizo siempre política de la ciudad de Buenos Aires, fue máxima autoridad casi de la ciudad de Buenos Aires, entonces bueno, es más difícil porque fue una autoridad municipal. Sí, no Cristina nacional. Fue senadora por Santa Cruz y por... Me parece que hay una cosa sobrecargada en eso. Vivían en la base, pero agrego un tema más, que es que la gobernadora hoy, ¿dónde trabaja? ¿Dónde labura? ¿Dónde está su oficina? Acá. En Libertador, calle Libertador. Sí. O sea, ni siquiera siendo gobernadora de la provincia... Vive en una base militar. Que podría ser en Guantánamo. No, es una base militar. No, quiero decir... No, bueno, base... No hablo del el presente reciente, pero son medio zonas extraterritoriales. Vive en un lugar alambrado con... qué sé yo, no vive en un barrio, pero no es una chicana. Digo, yo tampoco le diría a la gobernadora que por todos esos antecedentes entonces no conoce. Me parece que yo hace 3 años y medio recorrí todos los municipios y me paso un día o medio día en cada uno. Tengo 3-4 reuniones y después una reunión con vecinos que se publica en internet. Va a venir Axel en tal lugar, en tal plaza, si hay favorable el clima. Ayer en Tigre lo hice en una plaza y vienen un montón de vecinos. He hablado con todos los intendentes que quisieron hablar conmigo, los de nuestro espacio y los que hasta hace poco no eran. O sea que me parece que no hay un problema, más allá de que, repito, yo vengo de una carrera, una trayectoria de docente, investigador. Cuando me meto un tema en la cabeza, me lo pongo a estudiar a fondo, pero en este caso, estudiar la producción, la geografía de la provincia de Buenos Aires es algo que siendo ministro. ¿Le reconoces algún mérito al gobierno de María Eugenia Vidal? Mira, me encuentro con muchas decepciones que yo las codificaría de esta manera, porque las hemos visto estos días. Por ejemplo, ellos decían, fuimos el gobierno que más cloacas y agua potable puso en la historia del mundo, de la vida y del universo. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Tenés que reconocer, está bueno, es un problema, en algunos lugares más, en otros menos, falta una deuda pendiente, no de los últimos 28 años del peronismo.
Para mí se pudrió la historia argentina, y particularmente con golpes sobre la provincia de Buenos Aires, con la dictadura militar, que interrumpió la industrialización. No es el peronismo o el radicalismo, es la dictadura militar, y es el proyecto que, me permito decir sin ser bestia con esto, es muy afín al proyecto económico que está haciendo hoy Macri. O sea que para mí lo que perjudicó tan fuerte a la provincia, y hoy se ve también, son políticas neoliberales, de tasa de interés altas, tarifas en dólares, salarios bajos, desindustrialización, apertura de las importaciones. El mismo programa de ahora, yo no estoy diciendo que ni que Vidal, ni que Macri, ni que el ministro ahora... Lacunza, bueno, son iguales a Martínez de Oz porque no tienen las orejas, no es el momento histórico, no hay nada. Pero lo que quiero decir es la política económica es parecida. Eso estoy seguro y lo puedo sostener. Lo sostuve ahí en Parque Centenario ese día, cuando vi eso. Ahora, quiero decir esto. Pero la gobernadora dijo, voy a hacer un... tenía un tipo de cambio más bajo, la tablita, digamos, fue distinto. Me acuerdo. Bueno, la política cambiaria es lo más variable en el neoliberalismo. A veces es alto, a veces se baja, a veces con convertir. El régimen monetario. Sí. Ahora, siempre es lo mismo. Siempre es un proyecto que tiende a favorecer las actividades primarias y financieras sobre lo productivo. ¿Con qué medidas? Tasa de interés alta, positiva. Bueno, después hay matices. El tipo de cambio, lo que pasa es que la Argentina tiene esos vaivenes en gobiernos populares, o sea que es difícil caracterizar, me estoy poniendo muy técnico, pero caracterizar una política económica por el tipo de cambio alto o bajo, porque eso, hay gobiernos que empiezan alto, terminan bajo. Pero quiero decir algo muy claro con esto. La gobernadora parecía que era la que hizo más obras de cloacas. Se conocieron los números, mentira, hizo menos que la administración anterior. Parecía que eran los que habían hecho las autopistas, porque nadie puede decir que hizo hospitales, porque tiene 6 sin abrir. Bueno, no, eso no. Bueno, se conocieron los datos de vialidad, todos datos conocidos durante este gobierno, de autoridad expuesta por este gobierno, no. Decía en la propaganda que hicieron 13.000 kilómetros de autopista o de rutas, 13.000 mejoraron y 7.000, que no se sabía bien qué. Salió el informe de vialidad, son 460 kilómetros. Los nuevos. Sí, nada. Los remodelados. Nada, bastante. Comparado con los gobiernos anteriores, nada. Entonces yo creo que es un gobierno que, si uno mira la propaganda, hay muchas cosas que uno dice, qué bien. Ahora, cuando mira la realidad, no pasó eso. Sí. Entonces, si vos me decís, podría decirte algo así como, buenas intenciones, buen marketing, mala gestión, malos resultados. Bueno, duplicó el desempleo, ¿no? Nadie puede... A ver, vos podés hacer... Ella dijo, bueno, pero está bien, no tienen trabajo, pero pueden andar por el asfalto en zapatillas. Bueno, no tienen trabajo ni asfalto. Entonces, es un lío. ¿La recuperación del fondo del conurbano? Y tampoco. Tampoco. ¿Cómo tampoco? También es mentira. Déjenme explicarlo bien. No, el fondo del conurbano lo abolieron, no existe más. No o sea que no recuperó el fondo del conurbano porque el dinero equivalente a lo que no. Pero perdón. Lo que hubo fueron dos cosas. Primero, un cambio en el régimen de coparticipación que no decidió ni Macri ni Vidal. Lo decidió la Corte Suprema de Justicia. Cuando yo era ministro de Economía, había una disputa porque es un poco largo, pero lo trato de abrir. Pero el pedido no lo hizo Vidal, no llegó desde la gobernación a la Corte Suprema de Justicia. No. Está bien, te estoy consultando. San Luis, eran otras provincias. San Luis, Santa Fe. No, claro. ¿Qué pasaba? Cuando le transfieren la educación, la salud, en los 90 las provincias no le dan los fondos. Le dan el servicio, le dan la tarea, le dan la obligación, no la plata. Entonces había una disputa entre las provincias pidiéndole a la Nación que le diera los fondos equivalentes como coparticipación. Eso la Corte Suprema lo resuelve en los últimos días de nuestro gobierno. ¿Qué hicimos nosotros? Que era un aumento del 15% de la coparticipación. ¿Qué hicimos? Era una disputa porque era una discusión jurídica. Bueno, resolvió la Corte Suprema, ya no hay más instancia, lo empezamos a pagar nosotros. Llega Macri, lo tira para uno de los últimos días que dicen, bueno, va para todos los pero porque era un fallo y si no íbamos a tener un problema legal. Sí, tampoco cambió la ecuación porque eran unos días. Macri dijo, me tiraron el fallo de la Corte por la cabeza. Pero lo hizo igual. Sí. Y la que a mí me llama la atención porque es muy político es la Corte. Sí. No nos pueden echar la culpa al gobierno. La Corte, días antes de cambio de gobierno, cambia el régimen de coparticipación. Sí. Yo simplemente como ministro de Economía digo, la Corte dice que hay que girar, yo giro. Claro, la Corte dice que hay que girar para esas 3 provincias y Cristina decide giremos para todas. Pero porque era obvio que después las otras venían atrás en cola. Y que tenían el derecho porque era lo que había reconocido. Se hizo. Macri lo interrumpe y después lo devuelve en cuotas. Entonces hoy la coparticipación representa más recursos para las provincias. Ahora, ¿qué pasa?
Lo que recibe una provincia está compuesto de fondos automáticos, coparticipación, y fondos no automáticos, diferentes programas. Si vos sumás los automáticos y los no automáticos por estadísticas oficiales, hoy la provincia de Buenos Aires recibe menos que en 2015. Te repito, menos que en 2015 en términos reales por habitante. Está recibiendo menos plata. No consiguió, y lo digo así, porque es verdad que en la política de ajuste, con el Fondo Monetario, todos se están ajustando, pero no es lo mismo lo que pasó con Larreta. Larreta sí le consiguió recursos, iba a decir manoteó, bueno, no sé, consiguió recursos de Macri, que la gobernadora no. Cuando vos mirás la estadística esa, el que ganó acá no es Vidal, sino Larreta. Y justo Vidal y Larreta, Macri y Larreta son como los jefes históricos de Vidal. Me parece que la postergaron a Vidal, y me parece que Vidal no tuvo mucho derecho al pataleo. Acá dijo que iba a pedir la actualización. Sí. Son las 11:30, ¿te quedas un ratito? Nosotros hacemos una pausa con noticias en CNN Radio y enseguida regresamos con Axel Kicillof. 9:50. 11:34, seguimos conversando con Axel Kicillof. La provincia tiene muchas categorías de voto en una boleta muy larga. Tenés diputados provinciales o senadores, depende de la sección, intendente, gobernador, presidente, además de los consejeros. ¿Temés al juego propio de los intendentes? Decir, ok, a mí me interesa ganar, me interesa también que mis concejales sean votados, pero no confío tanto en el candidato a gobernador y prefiero tener un juego propio con el oficialismo, en este caso la posible reelección de Vidal. No desconfío. Me parece que ha habido algo que yo creo que los que deberían preocuparse un poco son los del oficialismo. A mí me llama la atención porque todos están con el corte de boleta e incluso maliciosamente planteado como una medida buscada por intendentes de nuestro espacio, como si fuera un conflicto. Yo ese conflicto no lo veo porque también miro las encuestas que me acercan, y es verdad que en algunos distritos los intendentes miden más o que el candidato a presidente o que el candidato a gobernador, con lo cual serviría que nos ayudaran a empujar la boleta completa. También hay distritos donde candidato a gobernador o candidato a presidente miden más que el intendente, con lo cual el corte no tendría sentido, pero bastante cercano, no hay una diferencia enorme. No es un caso, no es lo mismo que le pasa a Vidal, y no es lo mismo que le pasa a muchos intendentes. Si ustedes ven, hoy trascendía un poco que están repartiendo boleta en municipios oficialistas, ocultando la Macri, cosa que apareció como un tema político de envergadura cuando aparecía la idea de que Vidal fuera la que sustituía a Macri de candidato a presidente, el plan B corta ese, sí. Que yo digo, yo no lo inventé, ni lo conté yo, ni especulé sobre eso. Leí 1000 artículos de los diarios. Charlamos con María Eugenia la semana pasada acá y hablamos del tema. Que lo hablaron como mínimo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vidal mide 10 puntos más que Macri, aproximadamente. No es lo que pasa con la candidatura, la fórmula presidencial y de gobernador en nuestro espacio, con lo cual no hay un peligro en ese sentido. Digo, no de que los intendentes hagan algo, que no creo, estoy convencido de que no viene por ahí. Agrego otro tema, como tampoco hay tanta diferencia, no le veo la lógica. Por otro lado, es una boleta muy larga que la categoría de gobernador va en el medio. Claro. Sería muy raro que... Por eso te digo, es un corte... Sí, a ver, yo lo que veo es que hay mucho rechazo a Macri y... vamos más históricamente. Y voy a decir números imprecisos y poco confiables y que no puedo firmar, porque cuando empieza 2016 Vidal tenía como 70 puntos de imagen positiva, simpatía, aprobación, y Macri 60 puntos. Hoy los dos perdieron 30 puntos, los dos. Intención de voto es otra cosa. Intención de voto es otra cosa. Tener imagen negativa da igual. Sí, es verdad, y todavía no lo sabemos. De la misma manera que decía, esta diferencia de imagen, incluso en las encuestas que señalan que Macri ganaría, tiene menos intención de voto que Vidal, tampoco sé si eso se va a resolver en un corte, claro, o en mucho corte, no lo sé, la verdad que no lo sé, no lo sabe nadie, el que lo diga. No veo que haya una predisposición de los compañeros del Frente de Todos de hacer nada, al revés, están todos muy entusiasmados, veo campañas muy fuertes, veo que los afiches son de todos los candidatos, veo que a todos les sirve.
Y también es como un festejo de algo que pasó, de la unidad, y creo que también hay para volver más que a la política y a los dirigentes y a las conspiraciones, para volver a la realidad de lo que yo observo y de lo que creo que pasa en la provincia. La gente la está pasando muy mal. Y cuando digo la gente, a propósito digo esa categoría tan difusa, porque te pasa. En Tigre estuve el otro día en un barrio muy carenciado, pésimo, no hay trabajo, proliferaron los merenderos, hambre. Cuando digo hambre no estoy dando un golpe bajo. El otro día el intendente Merlo, lo menciono porque tengo ese número y me llamó mucho la atención, decía que él daba asistencia en 2015 alimentaria, 1.200 familias, ahora son 40.000. Y ahora 40.000 familias. La intendencia, esto tendría que hacerlo en la provincia. Son los intendentes que le ponen la nafta a los patrulleros, que se ocupan que ponen remedios cuando no hay. Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, ayer nos reunimos en La Matanza con cientos de empresarios, pyme de La Matanza, lo hicimos en San Martín, lo hicimos en Morón, y están todos o cerraron los negocios o están a punto y están sobreviviendo. Entonces hay un malestar muy grande, real, por las facturas, por el costo del alimento, por los alquileres, por todo mal, y en los negocios, por la tasa de interés, 80% te cobran de tasa de interés, es inviable. Cualquier producción, cualquier negocio, olvídense, no se puede. Es un nivel de crédito de tasa de intereses que es para trabajar para otro, digamos, no para vos, porque no hay negocio que rinda eso. Entonces, yo creo que ese malestar es lo que un poco está marcando esta elección. Y que la respuesta a ese malestar nuestro y a esa crisis fue conformar un frente donde estamos versiones diversas, que no estábamos juntos antes, que creo que es esa estaban peleados. Claro, que es una maduración, porque hay cosas que tenemos muy claramente en común. Yo con Sergio Massa, con el que ahora me veo muy a menudo y trabajamos juntos, o con Malena Galmarini, que estuvimos en bloques diversos, pero nadie le negó la identidad peronista al otro, y el peronismo comprendido como trabajo, educación pública, salud pública, universidad pública, comercio, mercado interno, soberanía. Todos esos principios los teníamos. Después, obviamente, diferencias, incluso con unas medidas de nuestro gobierno, algunos no compartieron, pero no era una diferencia de orientación ideológica, política, de bandera. Entonces yo creo que hoy estamos juntos, es muy cómodo, a mí me resulta muy cómodo porque hemos decidido que ante un problema tan grave que está viviendo, a mí me pasaba, yo iba a cualquier lado, Varadero, y venían en Varadero, si vos sumás todas las expresiones, Randazzo, Mamasa, más Cristina del 2017, debíamos tener, te puedo decir, 35 puntos, 37 puntos, todo eso sumado, el panperonismo. Y vos hablabas, yo hacía un acto en una plaza, me venían a ver montones de personas que decían, no, pero júntense, la estamos pasando mal, júntense. Me parece que ese júntense tuvo una expresión que también permite que todas esas cosas, ustedes vieron que siempre los diarios oficialistas hablan de las internas del peronismo, y yo cuando leo entre líneas las editoriales veo que en el oficialismo, no quiero decir se están matando, suena feo, pero están con graves problemas de interna, eso nunca es un problema. El corte de boleta es un problema nuestro, no de lo que ya veo. Yo vi cómo reparten boletas donde tapan a Macri, porque mide muy poco Macri, porque la gente, vos lo escuchás por todos lados, no está afín, no quiero decir ninguna barbaridad, pero no lo quiere votar, entonces no quieren que aparezca en la boleta. Eso era lo de separar las elecciones. Lo que digo es que hoy tenemos una crisis. Yo quiero hablar de esa crisis, cómo se sale esa crisis, y todo el tiempo estamos en un terreno de especulaciones, de cosas, de politiquería, que no le importa a los vecinos, porque me dicen, vos, viste, creo que lo dijo Pichetto, era afiliado del Partido Comunista, perteneció al Partido Comunista, es mentira. Después empezaron a decir un montón de cosas. ¿Pero para qué era? Para que alguien que no le gusta el Partido Comunista, si todavía se acuerda que era, porque en la Unión Soviética hay capitalismo, pero no le gusta y se quedó fijado en esa época histórica, no me vote a mí, porque alguien le dijo. Entonces estamos trabajando con esas cosas en vez de cómo hacer para que no cierre un negocio más, una pyme más, que la vida de la gente funcione un poquito mejor. Axel, vos pintas un panorama de una crisis coyuntural que existe y pega fuerte en la provincia, pero digo, gobernar la provincia es como intrínsecamente difícil, ¿no? Cuando crece el desempleo, crece más en la provincia, desindustrialización, depende del gobierno nacional. Digo, algunos dicen directamente gobernar la provincia es administrar pobreza.
¿cómo lidias con esa realidad, con ese condicionante, pensando en la posibilidad de que sea gobernador? Digo, ¿te va a pasar eso? Mira, con Vidal, que el otro día lo tuvo que aceptar, no lo aceptaba, hubo 140 empresas cerradas por mes, estadísticas oficiales. Con Vidal, 1.200 empleos formales perdidos por mes. Es un montón. Eso nos pone en una situación de emergencia. A esa emergencia va a haber que atenderla más allá de las cuestiones estructurales que vos marcás, que es cierto que vienen, que hay deudas pendientes de todas las administraciones que hay que resolver. Yo tengo, digamos, con el equipo, con nuestra fuerza política, como divididas las cuestiones. Por un lado, ¿qué es lo que va a haber que atender como emergencia? A ver, la provincia se va a tener que hacer cargo de que ningún piba, chico quede desnutrido. Y eso es lo que está empezando a pasar en la provincia de Buenos Aires. Y eso para mí es una urgencia y una prioridad que está arriba de los problemas estructurales vigentes, ya sea de infraestructura, ya sea cuestiones productivas, de logística, de los puertos. Hay 500 problemas interesantísimos, pero va a haber que apagar un incendio. Ese incendio tiene que ver con que las escuelas, bueno, lo digo así para que entienda todo el mundo, explotaron escuelas porque había problemas de infraestructura. Que había antes, claro que había, pero se deterioraron muchísimo estos 3 años porque hubo un ajuste mortal. Te voy a dar un caso. Seguridad, que también era un caballito de batalla del gobierno de Vidal. Se conocieron los datos oficiales de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, dice que hay más delito. Más denuncias también, incluso lo explicaron Ritondo y Vidal respecto de esta sistematización con las denuncias. Bueno, ahora están discutiendo las cifras que ellos mismos sacaron y cuando las sacaron nos dijeron... Incluso dijo Vidal que esperaba el crecimiento del número. Sí, bueno, lo hubiera avisado antes. Yo creo que van a subir, no. Subieron y está explicando por qué subieron. Bueno, pero no quiero confrontar con ella, que lo que me parece que el problema que tenemos es que si vos recorres y preguntás si mejoró la seguridad, te van a decir que no. Y te van a decir que empeoró, lo cual es relativamente lógico si lo sumás con otra cuestión, que es que hay mucho más desempleo. Yo entiendo que la política de seguridad no es lo mismo que la política productiva y de empleo, que una cosa es dar empleo y otra cosa es perseguir el delito. Creo que hay que perseguir el delito, sin ninguna duda. Ahora, vos decís, si subió la pobreza, como terminó aceptando el gobierno de Vidal, aunque al principio dijo que era la misma que 2015, pero no, hay 4 millones de pobres más. Bueno, subió la pobreza, subió el desempleo juvenil subió. Los clubes de barrio, recórranlo, no porque lo digo yo, no pueden pagar la tarifa de luz, no pueden hacer las actividades, apagan la luz a la noche y bajan. Bueno, todo eso se tiene que, en la seguridad se tiene que notar. Ahora, vos mirás el presupuesto de seguridad de Vidal, 30%, 29 estrictamente, más bajo que el de 2015. Si vos mirás los sueldos de los policías, 8 puntos más bajos en poder adquisitivo que en 2015, donde la gobernadora actual decía, bueno, los policías hay que equipararle las condiciones con lo de la ciudad de Buenos Aires porque ganan menos. Entonces vos decís, se dijeron un montón de cosas, no pasaron. Para mí hay un fracaso. Entonces, yo lo que creo en ese sentido es que hay temas coyunturales urgentes, no sé si coyunturales, son estructurales pero tienen una urgencia. Alimentación, empleo, producción. Yo, siendo gobernador, no voy a dejar que cierre una pyme. Puede ser que me pase, pero van a ver un gobierno esforzándose para que no pase. Ahora pasa lo contrario. Entonces, yo no prometo que no va a cerrar ni una pyme más porque no sabemos cómo. Lo que sí te digo es, cada pyme que cierre va a ser un problema para nosotros a tratar de resolver con todos los instrumentos que tenés, que el crédito, que el ministerio, que no sé qué. Ahora, cierra una pyme y hay una ausencia del Estado. ¿Por qué Vidal no va cuando cierra una pyme a hacer algo y ayudarlo? Lo hicieron una sola vez en Cresta Roja, al principio del gobierno, para criticarnos a nosotros. Cresta Roja ya cerró, pero cerró todo. Entonces cerró Mielcita, cerró Paquetá, cerró... Te puedo mencionar empresas grandes, conocidas de nuestra infancia, de cada distrito, que están terminadas. No se produce más zapatillas, no se produce más textil. Voy a decir, ¿y qué está pasando? ¿Dónde está el gobierno? Yo creo que ellos no se ocupan de esto, porque ocuparse sería visibilizarlo y denunciar a Macri o su propia inconsistencia. Entonces, yo creo que no, y además nos tocó, cuando... Y también hay una cobertura mediática, que es cierto, porque yo fui ministro cuando cerraba empresas que eran mucho menos emblemáticas y mucho menos importantes en envergadura que las que cierran hoy por día y por minuto, y teníamos todos los medios nacionales mostrando que te cerró, y guay si había un tema de despejar la autopista, que entonces éramos hoy
es así, o nada, o silencio, nadie se entera, o le mandan la gendarmería para sacarlo. Entonces yo creo que esa insensibilidad con el desempleo, con la salud, con la educación, ha emprendido una guerra contra los maestros, le sacó el salario, no le da capacitación, le sacó la notebook a los pibes en los colegios porque no había internet. Poner internet, no le saquen la notebook. Y además dejarle la notebook aunque no haya internet, preguntarle a cualquier pibe. No tiene explicación, son prioridades equivocadas. Hoy, Axel, el 70% más o menos de lo que recauda la provincia es ingresos brutos. Un impuesto que podemos discutirlo, pero me parece que es distorsivo, se entiende que está en todas las cadenas y se acumula. Hay una ley de consenso fiscal desde 2016. ¿Vos planearías seguir con esta ley, digamos, respetar esos términos? Y en ese caso, ¿por dónde se financiaría la provincia? No, esa ley es espantosa. Lo que sí haría, me parece, que hay varios temas impositivos, de ordenamiento impositivo entre nación, provincia y municipio, que hace que a veces haya superposición de impuestos, que se grave lo mismo 1000 veces, y a veces es un tema de carga impositiva, otras veces de captación y recaudación, otras veces de distribución de los recursos. Porque acá en medio, como el que recauda cobra, entonces vos tenés el problema de que eso genera un incentivo a todas las jurisdicciones a meter impuestos. En un momento, cuando yo era ministro de Economía, empezaron algunos municipios a cobrar impuestos a la nafta en los surtidores. Sí. 50 centavos la tasa, la tasa de la nafta. Entonces vos cruzabas la calle y te cobraban menos la nafta. Yo accioné contra eso. Pero entendí cuál era el problema, que obviamente el municipio necesitaba recaudación, no había fuente de recaudación, lo podía recaudar. Pero incluso si ese impuesto fuera bueno, discutámoslo, hagamos equitativo, que lo cobre la provincia, que lo distribuya por los municipios. Creo que este ordenamiento fiscal no está hecho. Entonces, que vos tenés impuestos de hace muchísimo tiempo, superpuestos con impuestos nuevos, con impuestos de emergencia, eso mismo pasa a nivel nacional. Ese ordenamiento impositivo, que incluso la FIP lo tiene mejor que lo que sería ARBA y los municipios, bueno, hay que encararlo. Siempre los cambios impositivos son así de fáciles, y te lo digo porque es el drama que hay. Vos decís, voy a cambiar tal impuesto porque es distorsivo, pero el que recaude ese impuesto hace algo con ese impuesto, y tal vez es importante. Entonces vos decís, voy a sacar un impuesto, entonces va a haber menos servicio. Entonces, la única reforma impositiva que se puede hacer más o menos bien es una reforma que no disminuya la recaudación. La mejor forma de que no disminuya la recaudación es que haya actividad económica. Porque hoy lo que está pasando, cuando Macri pone las retenciones que prometió 100 veces sacar, las pone a más sectores que antes. ¿Pero te parece un buen impuesto, ingresos brutos, por ejemplo? Ingresos brutos es distorsivo, por supuesto. Pero mirá qué problema hay en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. No, hay que revisar todo el esquema impositivo, hay que ver qué efecto está teniendo sobre la rentabilidad de las empresas. Porque un empresario te diría, mira, me pasó el otro día, y quiero contar algo porque tiene un poquito de pimienta, ¿no? Unos empresarios vienen y me dicen, no podemos más con las contribuciones patronales, no podemos más, estamos echando gente. Y yo les digo, pero perdón, yo soy diputado, no cambió el régimen de contribuciones patronales con respecto al gobierno anterior. No cambió, pero me está matando. Digo, ¿cómo te iba antes? No, estaba creciendo. Entonces tu problema no son las contribuciones patronales, tu problema es el modelo económico, no tener rentabilidad. La rentabilidad es una suma de tus ingresos, tus costos. A ver, hay los locales que cierran hoy, pagan más de factura de luz, aunque tengan una lamparita prendida, que de alquiler. Hay un desarreglo que han armado tremendamente contra la producción y contra el trabajo, que va a haber que ordenar, pero no sé si el principal problema es ese impuesto, porque vos fíjate que la tarifa le subió 3000%, y ingresos brutos representa, bueno, hay que mirar esa ecuación. La recaudación total representa 70%. Es muy importante, sí, porque, bueno, pero también hay una cuestión en la provincia de Buenos Aires que yo creo que es grave y que hay que encarar, que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires aporta más impuestos al sistema nacional, obviamente, que lo que recibe como coparticipación. Claro. Entonces eso vendría a ser un problema estructural de la provincia. La actividad está tan concentrada en la provincia que se recaudan impuestos nacionales, pero después eso se distribuye y no le vuelve a la provincia. Y tenés que la provincia, yo no estoy de acuerdo que es administrar pobreza. Lo que te quiero decir es que hay un problema de recursos, pero también es administrar riqueza, administrar la provincia. Pues la pampa húmeda argentina,
queda en buena medida en la provincia de Buenos Aires. El sistema productivo industrial, bueno, el cordón de la Ruta 9, la siderurgia. Y el tema es la producción a un 40% y recibís en términos 18, 21 puntos. Axel, hablábamos recién sobre números y hace unos años, en el programa que estaba yo, No Somos Nadie, te preguntó Mariana Verón por el tema del factor empalme de pobreza, por qué no se medía la pobreza. Y vos dijiste que era estigmatizante, o sea... fue en ese programa. Sí, fue en ese programa, me acuerdo bien. No. Buen momento para aclararlo en la misma tribuna, vamos. Claro, o por lo menos con el mismo conductor. Y obviamente es algo que quedó, digamos, no se mide la pobreza porque es un factor estigmatizante. Hoy estamos hablando de números, de cuántos puestos de trabajo se pierden, y como decía el papá de Santiago, Tomás, ¿cómo es la frase de Santi? Lo que no se mide no se gestiona y lo que se mide mal se gestiona mal. ¿Te arrepentís de haber dicho eso de la pobreza como factor estigmatizante y sobre todo de la decisión de no medir ese factor empalme? Mira, de cómo lo dije no me arrepiento y lo podemos ver de nuevo. De lo que se leyó y se dijo, sí, claro. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que decía tu papá, el que conocí, y trabajé con él varias veces, mucho tiempo. Pero no estoy de acuerdo. Vos fíjate. Es cierto que la medición es muy útil para la gestión, pero lo que nadie me va a poder negar es que nuestro gobierno tomó medidas contra la pobreza, o sea, para sacar a la gente de situaciones de pobreza, montones. Pero no es bueno tener el parámetro, el número, ahí voy. Como para decir, bueno, tengo 500, Espérame. Pero por eso muchos nos acusan de populistas, de peronistas, porque era una preocupación clave de nuestro gobierno. Te quiero decir, en contraste, este gobierno, cero, no solo la empeoró, sino que no hace nada y crece y no hace nada. La principal política nuestra contra la pobreza fue crear trabajo. Pasamos de un 21% de desocupación a un 5,9% de desocupación. Una parte, mejoramos la informalidad, pasamos de más de 50 a 30 y pico, ahora subió de nuevo 10 puntos. Pero con el INDEC intervenido, esa cifra del 5,9, ahora vamos a lo que duda. dije. Ahora, no, la de empleo no, porque además la captan los registros provinciales. Entonces no era así. Okay. No está en duda. Pero vamos a esto. Lo que yo dije en ese momento era esto. Se discutía el índice de pobreza por ingreso, que es el que mide Argentina. ¿Cómo se sabe si una persona, si vos sos pobre? Se compara una canasta, que unos especialistas dicen que sale hoy 30.000 pesos. Si vos ganás 29.999 pesos, sos pobre. Si ganás 30.000, no sos pobre. Entonces yo dije, hay mucha gente que queda dentro con alguna canasta, estaba discutiendo la de la UCA, que queda abajo de la línea de pobreza, que jamás reconocería que es pobre y lo tomaría como algo estigmatizante. Soy pobre, digo que no. Es todo lo que dije, la subjetividad, ¿no? Si es o no medir la pobreza, porque de hecho nosotros combatimos la pobreza y tanto la reconocimos que sacamos la asignación, que es claramente para combatir la pobreza. Si uno no tuviera en cuenta... la no medición, o sea, pues, esa era una explicación a la no medición. Te digo, mirá con el lío que hay ahora. La pobreza hay muchísimas formas de medirla. Hay una discusión internacional y hoy este gobierno está diciendo, la propia gobernadora, que quiere pasar a otra medida de pobreza, porque la medida esta de pobreza es muy imperfecta. Lo hablamos con Todeja incluso la semana pasada. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo, los economistas, además técnicos, no que medir la pobreza está bien o mal, que hay que medirla, pero hay medidas más precisas, más abarcativas, mejores que otras, y que eso era lo que habría que hacer, medirla mejor a la pobreza para poder atacarla mejor. ¿Qué es lo que pasó durante nuestro gobierno? Hubo críticas, a mí no me gusta que los índices estén cuestionados y que la gente no les crea, o sea que eso es una cuestión que hay que mejorar, le tienen que creer a las estadísticas oficiales, eso lo digo claramente. Ahora digo otro tema que me parece importante. En este gobierno también, había durante nuestro gobierno alguien que medía la pobreza, que era la UCA, que el gobierno actual, la Universidad Católica Argentina. Y yo discutí cómo medía la UCA, incluso se lo dije a los que lo medían, que para mí sobreestimaba. Simplemente. ¿Por qué dije eso? Porque era muy exigente. El otro día salieron varias notas. Con esta misma canasta de pobreza, en Brasil habría algo así como 80% de pobres. Y ellos dicen que hay 10. Estoy exagerando los números, no es así. Porque ¿de qué depende eso? ¿Qué bienes decís que hay que consumir para ser pobre y no ser pobre? ¿Quién decide eso? El otro día lo escuché un funcionario decir, es arbitrario. Claro, es una decisión. ¿Qué incluir dentro de la canasta de pobreza? Permanente tema ahora? No, esa es para indigencia.
Para Esa es para indigencia, indigencia, no para pobreza. La pobreza es Pero bienes y para servicios. Sí, y servicios, pero el celular, bueno, hay canastas más exigentes y menos exigentes, se deciden, y es arbitrario y distinto en cada país según la cultura. Digamos, en un país que hace mucho calor, capaz no necesita, bueno, es así. Entonces, la canasta es distinta y compone distintos bienes, y en cada país se hace distinto según encuestas sobre consumo. Pero todo eso es discutible, y ningún especialista me va a decir que no. Yo lo que digo es esto, es que tomes la medida que tomes de pobreza, cuando vos comparás, tomás cualquier medida. Vos decís, esa me gusta o esa no me gusta. Tomás cualquier medida, cualquiera de los que midió pobreza en la Argentina, y le preguntás, en nuestro gobierno empezamos con, con el valor actual de la UCA sería 67%, y terminamos con un índice que estaba, según ellos, 27. Pero en el 2014, digamos, cuando justamente hicimos la entrevista después de la devaluación que hay en el 2014, ese índice hubiera dado más alto. Por eso te digo, entre medirla por dos o tres factores y no medirla, es una gran diferencia. O sea, no medirla es como que hay un costado por el cual te pueden entrar. No, yo digo que no, porque igual los diarios seguían... No estamos hablando nosotros dos, olvídate los diarios. No, pero quiero decir, políticamente no, incluso era peor, perjudicaba, y los diarios seguían... ¿Era peor? Y seguían, no medirla es peor. Claro, por eso, pero, en ese caso no. Pero es que no fue por eso, y yo lo expliqué 20 veces, pero lo vuelvo a explicar. Ni dije que es estigmatizante, ni dejamos de medir por eso. Hubo una interrupción en la medida del índice, porque se cambió el índice de precios, y se estaba recalculando la encuesta permanente de hogares. Cuando el índice de precios que se estaba usando, el nuevo, que se estaba instalando, era el IPC nacional, convalidado por el Fondo Monetario, que es el que se empezó a medir con nosotros y se sigue midiendo ahora. O sea, hubo un cambio de índice, y en el cambio de índice había que cambiar las canastas y tratar de empalmar las series. Eso lleva un tiempo. El gobierno nuevo, interrumpió todas las medidas 6 meses, las interrumpió completamente para hacer en parte este trabajo. Entonces yo lo que digo es, ¿alguien le pregunta por qué interrumpieron medidas que las tenían y que no las cambiaron? No, pero yo lo que digo de esto es que hay que medir lo mejor posible, que la medida de la pobreza es una controversia, pero lo que hay que hacer es atender y atacar las situaciones que generan pobreza. Y eso es lo que este gobierno no hace, y en cualquier medida que tomes, mirá la de la UCA, que era la que me decían a mí, esta es la verdadera, los que hoy son gobierno. Cuando nosotros empezó nuestro gobierno, había 25 millones de pobres usando esa medida. Cuando terminó, 12 millones de pobres. Bajó a menos de la mitad. No fue arte de magia. Y ahora, 12 millones pasamos a 16, medido por la UCA. Entonces yo digo, ¿cuál es la realidad medida por cualquier índice? Que en nuestro gobierno bajó a la mitad, y que en el de ellos subió, en este caso, 1/3, creo que es, o 1/4, que es un montón. Pero no hace falta medirla, basta caminar la ciudad de Buenos Aires, basta caminar el conurbano, basta caminar la provincia de Buenos Aires para encontrarse que hay situaciones de pobreza producto de las políticas que aplican, que son las contrarias a las que aplicábamos nosotros. Yo no estoy defendiendo una cosa o la otra, lo que te quiero decir es que nosotros la cuestión de la pobreza, la vulnerabilidad y el hambre lo vamos a atacar como problemas para resolverlo, porque son graves. Ahora, después ellos, me parece que les pasó algo bastante desafortunado, que dijeron pobreza cero, y lo que hicieron fue subirla con cualquier índice. El mío, el de ellos, el que sea. ¿Y cómo no va a ser así si están haciendo todas las políticas que tienen este resultado? Axel, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Digo una última cosa, sé que me debo haber extendido, porque me preguntaban ustedes... La culpa fue nuestra, ¿no? No, está bien. Pero digo algunas cosas. Punto 1. Alimentación, trabajo, producción, salud y educación, prioridades de corto plazo. Hoy hay emergencia en la infraestructura escolar, en la infraestructura de los hospitales, no hay vacunas, no hay medicamentos, están pasando cosas muy graves. ¿Estarán ocultas? Si hubieran sido nuestro gobierno serían tapa de diario, no me importa. Son el problema que tienen los bonaerenses. Cuando vos le preguntás, no te pregunta ni esto, ni te pregunta si yo participé de tal partido, o de si soy de tal agrupación, o de quién está en mi frente. Preguntan qué van a hacer para que haya laburo, para poder pagar la factura. Nosotros vamos a solucionar eso, vamos a usar todos los instrumentos. Después, podremos o no podremos. Lo que yo creo es que hay un gobierno que se dedica a otra cosa. La timba financiera enorme, estos temas no son temas. Segundo punto, porque me quedé con las ganas de esto. Hay problemas estructurales en la provincia, que se arrastran hace un montón. Uno de los principales, y prometo que cierro, es la integración de la provincia. Es una provincia que tiene mucha diversidad, y algunos dicen hay que dividirla. No, eso te preguntaba, o sea, no es lo mismo Costa Atlántica, Bahía Blanca, el conurbano, conurbano norte, conurbano sur. Me encanta ese tema porque esa heterogeneidad
para mí es lo que le da potencialidad a la provincia, no la que la debilita. Es lo que le da, pero hay que gobernar esa heterogeneidad. Hay que equilibrarla, hay que complementarla, hay que generar sinergia, un montón de cosas que requieren más planificación. Viste, cuando te hacen una ruta, pero donde te hicieron la ruta están fundiendo todas las empresas, no necesitan los insumos, va a decir, está muy linda. Axel, ¿y retenciones más o no? Bueno, no es un resorte de la provincia en este caso. Creo que hoy las retenciones las obligó el Fondo Monetario al gobierno de Macri. Estamos en una situación complicada, pero yo creo que hoy con los sectores agropecuarios no le está dando la ecuación a muchos que antes le daba. Y no me hablan de retenciones, Okay. El problema principal del que me hablan es del valor del combustible y del financiamiento que le falta. Porque vos fíjate, un productor de cerdos, de pollo, no tiene ese problema de retenciones. En todo caso, una devaluación, que era lo que iba a solucionar la vida del campo, a los que producen para el mercado. El otro día me dijo un productor... Pero la faena cayó mucho durante el último gobierno. Sí, ahora también. Depende de muchísimos factores. Por eso digo... Y después hubo una sojización muy grande en nuestro gobierno, y que no se revirtió, aunque un poco, aunque ahora hay que ver cómo sigue... O sea que yo creo que la política agropecuaria, te digo cuál es mi resultado, hay que segmentarla más. Hay que tener políticas diferenciales para los pequeños productores, dependiendo de la ubicación, del tamaño y de la producción. Esos tres factores. Ahí sí la provincia puede. Más allá del esquema tributario nacional, del tipo de cambio, la provincia puede darle una ayuda a determinados sectores, puede ayudarla a que coloquen su producción en los centros urbanos, puede ayudarla a que no haya tanta diferencia entre lo que le pagan al productor y lo que paga el consumidor. Son muchísimas... A mí me apasiona, perdón, ya estamos. Gracias, Axel, por haber venido. 12:05, pedimos disculpas al servicio informativo aquí de CNN Radio. Pasó por el estudio Axel Kicillof.